6:09 p.m. Don Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blue Radio, en lo que nos Popular hoy viernes, cerrando semana, lo que tiene que ver con el enfrentamiento de las disidencias en el Guaviare reciente, donde además se confirmó que había 4 menores, y también datos sobre la noticia del día, que habría sido ubicado el cuerpo del sacerdote Camilo Torres. Sí, señor Jorge, comienzo con eso. Desde el 2019, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas recibió una solicitud para que se buscara el cuerpo del cura guerrillero de Camilo Torres Restrepo, sobre quien hay toda una historia de la alta sociedad bogotana con una inmensa sensibilidad social, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, fundación de Golconda, un hombre de la teología que termina... Sí, señor, claro. Armas, termina la guerrilla del ELN. Sí, vuelvo con usted, Ricardo, es que se cortó por un momento. Perdóneme, muere el cura Camilo Torres en el primer combate, siendo guerrillero del ELN, el primer combate en el que él participa. Hace 60 años, sí, señor. Se dice en Patio Cemento, en San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Sí. Porque la guerrilla además lo manda como carne de cañón en la primera línea de combate, y eso no lo dice el ELN. Y durante todo ese tiempo hubo muchas dudas sobre dónde estaba el cuerpo de Camilo Torres, los restos de Camilo Torres. Sí. El general Álvaro Valencia Tovar había dicho que él los había llevado a la bóveda de la Quinta Brigada del Ejército en Bucaramanga. Álvaro Valencia ya fallecido como excomandante del Ejército, amigo del cura Camilo Torres. Y luego su hermano Fernando Torres los habría retirado de algún sitio. Parece que esa versión no fue cierta, Jorge, porque en 2019, aquí va la historia reciente, una persona que no es de su familia le pidió a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, creada al amparo del acuerdo de paz con las FARC, que buscara el cuerpo de Camilo Torres Restrepo. Sí. Jorge, ríase. Ese cuerpo aparentemente está desde hace varios meses, incluso podrían ser años, en poder de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Ah, sí? Y empezó un trabajo de... Sí, eso no fue reciente. Entonces, póngale cuidado. El cuerpo lo tiene desde hace tiempos, pero la investigación parte desde allí. La hipótesis siempre fue que ese cuerpo sería el de Camilo Torres. Empezaron a atar cabos, a citar fuentes, a hacer diferentes estudios que los llevaron a los últimos días a llegar a la conclusión de que hay una muy alta probabilidad de que esos restos sean los del cura Camilo Torres Restrepo. ¿Qué falta? Falta solamente una corroboración que entregaría seguramente en la próxima semana o máximo en 15 días medicina legal. Ha sido muy prudente. Pero todo indica que es el cuerpo del cura Camilo Torres. Se pregunta en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas cómo se enteró el ELN de eso, porque lo tenían bajo el más absoluto sigilo, y los señores del ELN hoy sorprenden al país con un comunicado diciendo que ellos saben que ya fue ubicado el cuerpo del cura Camilo Torres Restrepo. Me dice un oyente, eso por ese lado. Sí, me dice un oyente que es mejor en este caso hablar de restos que de cuerpo, obviamente, después de tanto tiempo, y tiene claro, razón, son los restos óseos, son los restos, los restos óseos. Pero claro. serían esos restos exactamente por lo que usted nos está diciendo. Sí, todo indica que sí, Jorge, los restos, ya no hay cuerpo, pues imagínese, lo mataron hace 60 años. 60 años, sí, señor. 15 de febrero, 60 años del combate en Patio Cemento, son los restos. Un momento, Ricardo, señor Pedro. No, solamente le quería dejar una interrogación, digamos un interrogante para que lo averigüemos. ¿Usted sabe que el Camilo Torres bautizó a uno de los santos? Averígüese y verá. ¿A uno de Ahí los le dejo la duda. ¿De los Santos? No, averigüe y verá. ¿De la familia Santos? A un miembro de la familia Santos bautizó el cura Camilo Torres. No sé si a Juan Manuel Santos. ¿De la familia de Enrique Santos o Hernando Santos? Creo que a Pacho, pero dejo ahí la duda. Bueno, Jorge, señor. Es que en una entrevista Juan Manuel Santos hace muchos años incluso dijo que Camilo Torres es familiar o era familiar de ellos, que él era muy cercano a la familia Santos. Digamos, ahí hay unos vasos comunicantes familiares incluso con la familia Santos, no sé si por el lado Santos o por el lado Calderón, pero eso también puede ser cierto. Como le digo, Camilo Torres pues, es un personaje histórico por muchas cosas, porque provenía de la clase alta bogotana y terminó en filas de la guerrilla en otros tiempos, ¿no? Siempre fue un error coger las armas, pero en ese momento el contexto era distinto al de hoy. Sigo recomendando el podcast que les contaba hace un momento, el de María Elvira y Juan David, el de María Elvira Samper y Juan David Laverde, ELN entre fusiles y diálogos.
de Boombox, que lo encuentran en Spotify, en todas las plataformas, y que cuenta la historia del ELN, pero tiene un capítulo especial contando la historia de Camilo Torres muy detallada, es buenísimo. Pero yo sigo diciendo que nosotros no podemos admirarlo, porque es que la violencia nunca es una salida. O sea, eso lo digo con... Mire, yo he leído varias historias de él, por las cercanías que les dije del padre García Herrero, se han hecho algunos estudios allá en el Minuto de Dios, y era un hombre de muchos valores y de una opción de fe, todo eso es cierto, pero no se puede legitimar la opción violenta. Alberto. No se puede. Escuche el capítulo del podcast, porque además se llama Camilo Torres y los curas guerrilleros. Es claro, buenísimo. Bueno, es un gran capítulo. Es muy interesante. Señor Ricardo. Alberto, dime. No, solamente dos cosas. Uno, en la historia se cuenta, y esto no es para justificarlo, porque repito, siempre es equivocado tomar las armas o pensar que a través de las armas se puede imponer política o cualquier cosa. Pero en su momento el cura Camilo Torres le comentaba a su gente cercana que él no tenía ninguna otra opción, porque la persecución por él defender causas sociales era tal en ese momento que él no tenía ninguna opción distinta a irse al monte con el ELN. El ELN lo manipuló, el ELN se aprovechó de él, y como le digo, el ELN lo puso de carne de cañón en el combate en Patio Cemento, y por eso lo mataron. Cura Camilo no tenía ninguna formación militar y lo pusieron a frentear en la primera línea. Explíqueme eso. Entonces, claro, ese es un elemento. El otro, saber qué va a pasar con esos restos. ¿Dónde los van a llevar? Porque imagínense lo que significa eso. El chicharrón que significa eso. Es una papa caliente. Para que no se vuelva un lugar de peregrinación. Claro. Es complicado. A lo que se refiere don Pedro Viveros, sería el bautizo del ex vicepresidente Francisco Santos, hijo de Hernando Santos Castillo y su señora Elena Calderón. El pequeño Francisco, en ese momento era el pequeño Francisco. Pues la verdad es que no he crecido mucho. No, pero era el pequeño Francisco. Pero sí era el pequeño Francisco. Los padrinos de ese bautizo fueron Bárbara Wilkie Calderón. Claro, sí, en ese momento Bárbara. Y Alberto Nieto Calderón. El sacerdote, hijo del médico Calixto Torres, y Isabelita Restrepo, formaba parte del estrecho círculo social. Y ojo, que también el expresidente Juan Manuel Santos fue su monaguillo a los 12 años, cuando el padre Camilo Torres celebró el matrimonio de Marcha Wilkie Calderón con el economista antioqueño Edgar Gutiérrez, que fue el primer ministro de Hacienda. ¿Se acuerdan de Edgar Gutiérrez de Belisario Betancourt? Gutiérrez, claro. Exactamente, ahí está. Y no solo eso, señor don Pedro. Camilo Torres también habría bautizado a Rodrigo, el hijo de Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha. Venía de la creme de la creme. Sí, señor. La creme de la creme de los sacerdotes. Señor, muy importante. Sí, señor, ahí está. Sí. Claro. Que haya tomado otro camino es otra historia, pero en esa época, cuando ejerció la curia, era una persona que hacía un ejercicio eclesial en unos sectores muy importantes del país. Rápidamente la segunda, don Ricardo. Rápidamente, Jorge, una historia escabrosa, terrible. Los 26 asesinados de las disidencias de Iván Mordisco a manos de los disidentes de alias Calarcá. Esos dos grupos están disputando desde hace meses todo el narcotráfico del departamento del Guaviare. Lo escabroso de esta historia, Jorge, es: la semana pasada nos enteramos de esos 26 muertos, entre ellos 4 menores de edad. Lo que han sabido las autoridades es que aparentemente habrían sido sedados antes de ser asesinados con tiros de gracia. Es decir, esto no fue un combate. Aquí hubo infiltrados de Calarcá en ese grupo de Mordisco, los sedaron, y una vez sedados vienen estos cobardes y los cogen y los matan con tiros a contacto, con disparos, con tiros de gracia. Lo cual, por supuesto, nos lleva a un nivel más de la degradación del conflicto. Imagínese usted lo que significa esa historia tan terrible, incluyendo 4 menores de edad dentro de estos ajusticiados por parte de las disidencias de alias Calarcá, que a propósito sigue sin órdenes de captura en su contra. El gobierno sigue negociando con él como si nada hubiera pasado, y el criminal sigue haciendo de las suyas por todas partes. Ay. Durísima historia en ese enfrentamiento de las disidencias donde habrían muerto 4 menores. Sí, es que hubo combates. Le agregó don Ricardo de una fuente. ¿Por qué el cura Camilo Torres bautizó al hijo mayor de García Márquez? Porque él era el capellán de la clínica David Restrepo, ¿se acuerda? En Chapinero. Sí. Uy, de grandes nacimientos, claro, en el país. Sí. Ahí en la 60 con novena, con décima. 60 con novena, con décima. La David Restrepo. Entre novena y décima. Exacto.
cerca del Teatro Libre, tal vez. Sí. Y muy cerquita a los bomberos de Bogotá, ¿se acuerda? Muy cerquita a los bomberos, hay una estación de bomberos. Y el padrino, ya no ¿quién existe fue? la clínica de El padrino fue Plinio Pulillo Mendoza. Ahí siguen los datos históricos alrededor del compadre de Gabo. Exactamente. Muy cercano a la familia García Márquez. Sí, señor. Ahí está don Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blue Radio, trabajando también los viernes en lo que no es Voz Populi. Señor don Esteban. 61 con novena, efectivamente, la clínica de maternidad y Restrepo, sí, señores. Muchos nacieron. Calle en 61, 968. Si quiere tener más información del bautismo del padre Camilo Torres, de Rodrigo, el hijo de García Márquez, el libro El viaje a la semilla de Dazo